Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por estar con nosotros, como lo hace todos los días en punto de las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y también recuerde que vía streaming también nos puede seguir www.unife.mx. Ahí le da en la sección de streaming y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía con todos nuestros contenidos. Y bueno, vamos a platicar hoy sobre algunos indicadores que se dan a conocer aquí en nuestro país y que de alguna forma reflejan precisamente cómo se comporta la economía, un poco el futuro de la misma. Pues ya vamos hacia el último tramo de 2023 y bueno, pues los indicadores han reflejado en algunos momentos cierta recuperación, un crecimiento que se estima más de lo que se pensaba a fines del año pasado o a inicios de este mismo. Los ajustes han ido al alza y precisamente en agosto de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, este indicador de confianza del consumidor, que elaboran de manera conjunta tanto el INEGI como el Banco de México, bueno, representó un aumento mensual de 0.4 puntos al ubicarse en 46.7 puntos. Esto es importante porque el consumo es el verdadero motor de la economía. Y bueno, para entender este indicador y cómo se comporta y bueno, la lectura que le podemos dar luego de este dato, agradezco la comunicación con Nicolás Eguiarte Corona. Él es director nacional de Desarrollo Comercial de Grupo Financiero Base. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí contigo. Gracias, Nicolás. Y bueno, antes de entrarle a este indicador y por lo que comenté hace un momento, Nicolás, ¿qué importancia tiene el consumo para una recuperación económica, pensando que venimos de la pandemia, de espiral inflacionaria, de crisis financiera, conflictos geopolíticos? Es decir, se juntó casi la tormenta perfecta. ¿Qué representa el consumo para recuperar la economía, Nicolás? Fíjate que aquí en México es uno de los componentes más grandes que forman parte del Producto Interno Bruto, que es todo lo que produce la economía mexicana en un año determinado. Y la salud del consumo es un indicador de la confianza que tienen las personas para salir a gastar. Y eso creo que es bastante relevante en este momento. Venimos, como bien lo mencionas, de un periodo pospandémico donde prácticamente el consumo cayó a niveles históricos. Y hoy vemos una recuperación con el dato que da a conocer hoy el INEGI junto con Banco de México, pues parece ser que el consumo comienza a recuperarse, la confianza del consumidor comienza otra vez su tendencia positiva y esas son muy buenas noticias para la economía mexicana. Hay que recordar que en el consumo es una parte fundamental de la actividad económica. Prácticamente sin consumo no hay economía, eso lo sabemos todos. Pero a medida que el consumo va creciendo a lo largo del tiempo y a lo largo de los meses, podemos hablar de que la economía mexicana parece estar en una senda de crecimiento que es mucho más estable de lo que preveíamos a inicios de este año, Carlos. Así es, sí, es que para los economistas, el análisis del Producto Interno Bruto a través de esta fórmula de la demanda agregada, ¿no? En donde precisamente este consumo desde la teoría económica se fundamenta en el impacto, en el crecimiento de cualquier economía, ¿no? Entonces, esto en realidad es importante. Ahora, cuando se da a conocer este índice, este indicador de confianza del consumidor que da a conocer el INEGI y el Banco de México, se toman en cuenta muchas cosas, Nicolás. Primero, cómo se encuentra el presente o cómo lo ven los consumidores mexicanos, pero también cómo lo ven a futuro. Es una realidad que las estimaciones económicas están más optimistas que hace algunos meses. No tenemos estimaciones de crecimiento mayor. Esto impacta en el ánimo de los consumidores para ver el presente y el futuro. Y me refiero en el ánimo, en ganas de consumir, en ganas de comprar. Sí, definitivamente. Y parece, fíjate, que los consumidores están apuntando y el componente que más me llamó la atención de este reporte del INEGI y de Banco de México es lo que perciben respecto a los 12 meses pasados en el overall de la economía mexicana. Creo que ha sido una percepción mucho mejor de lo que veíamos en los últimos 12 meses y eso te habla de que la gente realmente lo está viendo. La confianza del consumidor se basa obviamente en lo que ya pasó, en lo que está pasando y en la expectativa que tiene el público en general para poder seguir gastando. Y creo que eso nos habla de que el impacto del crecimiento económico que ha tenido México en los últimos 12 meses ha sido bastante equitativo en mayores áreas de la economía. Y eso habla también de que las personas están dispuestas a gastar más en los siguientes meses y se convierte en un círculo virtuoso.
en la medida que las personas estén dispuestas a gastar más, que tengan una mayor confianza en la situación económica, entonces veremos un crecimiento económico que se viene a hacer realidad, ¿no? Parecería que es una especie de profecía autocumplida, casi, este tema de la confianza al consumidor. Ahora, ¿qué tanto es estacional el consumo, Nicolás? Porque, vamos, ya estamos en el mes de septiembre, un mes de alto consumo. Después, quizá octubre baja un poco, pero viene noviembre con las celebraciones de Día de Muertos, viene el Buen Fin, que está dentro del mes de noviembre. Y bueno, ¿qué decir de diciembre con las cenas de fin de año, con la de Navidad, las reuniones en los centros de trabajo? Es decir, vienen unos meses de alto consumo. ¿Esto es más estacional, el consumo de los mexicanos, o en realidad es una percepción optimista de la economía que incluso, Nicolás, ya permite adquirir o pensar en adquirir bienes duraderos, ya no solamente de consumo momentáneo? Sí, mira, hay dos cosas que hay que tomar mucho en cuenta. Uno es, el consumo tiene estacionalidad siempre. Cada mes y cada año tiene una estacionalidad dada respecto a lo que normalmente pasa a lo largo de la serie histórica. La otra es cómo este indicador de confianza al consumidor o confianza del consumidor se desestacionaliza. Lo que le quitas es el efecto precisamente de esta estacionalidad, ¿no? Porque definitivamente los meses con mayores consumos o donde la gente tiende a gastar más, pues va más pegado al cierre del año. Pero quitando esa estacionalidad del consumo dentro del indicador de confianza al consumidor, aún así tenemos un incremento importante en la confianza del consumidor que está sobre el 46.7 puntos. Hay que recordar que este es el dato más alto desde el 2017, entonces te habla muy bien del momento mexicano, del momento que está viviendo la economía mexicana, y que entonces esta expectativa de consumo, esta confianza que tienen los consumidores sobre la economía en general, pues va a producir un incremento y va a materializar un crecimiento económico mucho mayor de lo que veíamos a principios de año, ¿no? Ahora, y para las personas que nos están viendo en este momento, Nicolás, y pueden decir, bueno, pues sí, se ve un poco más optimista el panorama, pero las tasas de interés, por ejemplo, siguen históricamente altas. La inflación pues sigue fuera del rango que marca el Banco de México de 3 más menos 1%. Es decir, tenemos un crecimiento aproximado de entre 3 y 3.5% según las estimaciones, pero al final de cuentas las personas no se pueden ir ya, totalmente al consumo por decir que ya estamos en un momento más optimista, porque lo decía, otros indicadores como las tasas de interés, como la inflación, siguen estando altas. Entonces, aquí sería tener pues mucha cautela por parte de las familias para hacer el consumo en estos meses que decíamos, pues son de alto consumo en diferentes etapas estacionales, ¿no? Sí, es fundamental, y creo que una parte de este optimismo viene, y creo que lo hemos revisado en algunos momentos y en algunos reportes que generamos, viene por el crecimiento también en las remesas. Estamos hablando que estamos alcanzando niveles máximos históricos que no habíamos visto en muchísimo tiempo respecto a las remesas que hacen llegar los paisanos a nuestro país. Estas remesas alimentan el consumo, son una parte fundamental. En algunos estados inclusive representan una buena cantidad del gasto que realizan las familias. Pero tienes razón, creo que es un llamado a la mesura, es un llamado a que debemos de considerar que el consumo se debe de dar en la medida de las posibilidades de cada familia. Es cierto, la tasa de interés permanece en niveles también históricamente altos. No veíamos esta tasa de interés desde principios de los 2000. Prácticamente una tasa por encima del 10% era impensable ya en estos veintitantos años que teníamos sin ver esta tasa de interés, pero parece que el Banco de México y que la inflación en términos generales, parece que la trayectoria continúa su camino descendente. Nosotros estimamos en Banco Base que para finales del 2024, te estoy hablando diciembre del 2024, la tasa de inflación de los bienes y de los servicios en términos generales tenderá a llegar a un nivel mucho más cercano al rango que tiene Banco de México, que es el 3% más menos 1%.
Ujú. ¿Qué tanto las empresas, tú como director nacional de desarrollo comercial de Grupo Financiero Base, Nicolás, qué tanto ves, por ejemplo, también el ánimo de las empresas en esta pues, mejora en los indicadores, porque es una realidad, ahora que todo se refiere al nearshoring, a la relocalización? Es decir, el panorama parece que se empezó a aclarar, porque si vemos en diciembre del año pasado que alguien dijera que íbamos a crecer al 3 o al 3.5%, nadie lo hubiera pensado. La verdad es que han mejorado las cosas, pero ¿qué tanto las condiciones económicas como la presencia o la aparición del nearshoring ya puede ponernos en un plan más optimista, tanto para las personas como para las empresas y el gobierno, es decir, para todos los agentes económicos, Nicolás? Mira, yo creo que es muy importante que recordemos de dónde viene este fenómeno, ¿no? A raíz de la disrupción de las cadenas de valor que se origina en la pandemia, justo cuando se interrumpen estas cadenas de suministro a nivel global, muchas empresas se dan cuenta que no es nada más el costo de manufactura lo que tienen que estar vigilando, sino también el costo de transporte, porque de nada te sirve estar produciendo un componente muy barato, muy lejos de tu mercado principal. Y esa es la gran oportunidad de México. Creo que podemos dividir el escenario en dos tipos de empresas, ¿no? Tenemos también el primer escenario, las empresas que son netamente importadoras, comercializadoras aquí en México, que utilizan la importación para fabricar más implementos, bienes y servicios en nuestro país. Creo que estas empresas se ven en una situación bastante más favorable. Hay que recordar que tenemos el tipo de cambio más bajo de los últimos 7 años. Entonces, eso favorece mucho a la importación, favorece a que estas empresas que se dedican a importar bienes y servicios, materias primas, puedan hacerlo de una forma mucho más eficaz, a un costo mucho menor y se vuelven más competitivas en el mercado nacional. Pero también están las empresas que son dependientes de las exportaciones, que es todo lo que viene del nearshoring. Y hay que recordar también que el tipo de cambio ha tenido un deslizamiento que va desde los 21 pesos hasta los 17, vamos a decirlo 17.40 que vimos el día de hoy, sí. Y que son 4 pesos que nadie te los va a dar. Eso es una pregunta que siempre hacemos a nuestros clientes, a las empresas a las que ayudamos a realizar operaciones cambiarias, que es, oye, estos 4 pesos ¿de dónde los vas a sacar? Por eso es importante las coberturas. Pero en este fenómeno de nearshoring, lo que hemos visto este año es la materialización de esta expectativa que veíamos desde el 2022 de la llegada de nuevas empresas. Tan solo hablar del dato de la inversión extranjera directa del pasado mes de junio, que alcanzó los 29,000 millones de dólares. Es un crecimiento sin flujos extraordinarios, me refiero por ejemplo a las operaciones que pasan en la Bolsa Mexicana de Valores, reestructuras, por ejemplo, que hubo el año pasado acerca de aerolíneas o la compra de algunas televisoras. Es un incremento del 40% respecto al año pasado. Y esto te habla que el nearshoring, que al principio parecería una idea, un potencial, ya está tomando asientos aquí en la economía mexicana. De esos 29,000 millones de dólares, 2,000 millones son de nuevas inversiones. Entonces creemos que es un dato muy importante y muy relevante para la economía mexicana y que sin duda elevó la expectativa de crecimiento para este año. Habíamos comenzado con una expectativa de 1.9% de crecimiento durante el 2023 y muchas agencias, nosotros mismos, el área de análisis económico, el escenario medio lo hemos situado en un crecimiento del 3% para la economía mexicana y con una muy buena expectativa para los siguientes 5 años gracias a la llegada de nuevas compañías y de nuevas empresas por este fenómeno de nearshoring. Claro, gran oportunidad que se nos presenta a los mexicanos, bueno, al país se presenta esta oportunidad y bueno, pues ojalá que sea aprovechada. Nicolás, por último, sobre el tema del consumo, también ha habido una recuperación a los salarios. Desde que llegó esta administración, sí ha habido una recuperación importante en cuanto a los salarios. Quizá no se vio tan claro precisamente por la inflación, pero al ir cediendo la inflación, ya se puede ir viendo esta recuperación salarial y entonces repercuta también en el consumo futuro en la economía nacional, Nicolás. Sin duda, y creo que una de las grandes cosas que ha hecho este gobierno ha sido recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, ¿no? Hemos visto incrementos en los últimos años por encima de los 20% año contra año y estimamos que para el siguiente año el incremento en el salario mínimo podría situarse entre el 20 y el 25%, ¿no? Creemos que también es la última oportunidad que tiene este gobierno, la actual administración, para poder hacer un incremento de forma importante y sustancial al salario mínimo.
estos incrementos ayudan a que las familias recuperen su poder adquisitivo. Hay que recordar que el fenómeno inflacionario comenzó por ahí de mediados del 2021 y persiste hasta este momento. Sin embargo, los incrementos en el salario mínimo han sido mayores que el incremento en los precios de los bienes y servicios, la inflación. Entonces, creemos que estos incrementos ayudan en buena medida a que las familias puedan gastar más. No quiere decir que estén gastando en lo mismo que lo hacían hace 3 años. Hay que recordar que también tenemos por ahí temas, por ejemplo, de salud, de cobertura básica, pero sin duda las familias se ven más beneficiadas, las familias que tienen salarios, ingresos referenciados al salario mínimo, ven esto como una oportunidad para poder recuperar poder adquisitivo en el corto plazo. Y eso sin duda ayuda a que el consumo se establezca y crezca en el mediano plazo. Entonces, ¿ustedes estarían esperando el incremento al salario mínimo para 2024 en el mejor de los escenarios hasta un 25%, Nicolás? Es un rango que tenemos más o menos calculado respecto a los cálculos de los años anteriores. Claro, claro. Pensando que es el último año de gobierno de esta administración, creemos que va a ir por otro incremento salarial al salario mínimo de esa magnitud, entre el 20 y el 25%. Bueno, pues sería importante porque serían 2 años consecutivos. Vamos a pensar que se da del 20%, 2 años consecutivos con incrementos al mínimo del 20%. Además de que histórico, porque tiene mucho que esto no ocurre, bueno, pues también lo que puede beneficiar como motor de la economía al consumo, fomentando el poder adquisitivo de los trabajadores. Y bueno, estaremos esperando este dato. Te agradezco mucho, Nicolás. Bien interesante esta charla siempre con los economistas, los financieros de Grupo Financiero Base. Te agradezco mucho esta comunicación y estamos en contacto. Que tengas muy buena tarde. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Nicolás Eguiarte Corona, director nacional de Desarrollo Comercial de Grupo Financiero Base. Vamos a un corte y regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera.